Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas, viajeros del tiempo y curiosos de la historia, a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos. Hoy desempolvaremos los libros de historia para traeros a una figura envuelta en el manto del misterio, la Malinche, una mujer que se convirtió en el puente y a la vez en la brecha entre dos mundos. Acompañadme en este viaje al corazón de la conquista de México, donde mitos y realidades se entrelazan. Pero antes de todo, y como hago siempre, ¿qué tal estáis? Espero que haya sido una buena semana. Espero que estéis muy bien, que hayáis trabajado bien, si habéis trabajado, y si no, pues no. Y que estéis sanos. Y lo digo porque yo estoy constipado. No sé si es constipado, no sé si es... no lo sé. Pero al final he caído. Después de mucho tiempo sin estar malo, al final he caído con estos cambios de temperatura. Pero bueno, lo dicho, espero que estéis muy bien. Y como digo, hoy vamos a hablar de la Malinche, de Doña Marina. La historia nos ha dejado muchos nombres que resuenan a través de los siglos. Héroes y villanos que han modelado el curso de la humanidad con sus acciones. Pero entre las sombras de estos gigantes hay figuras que, aunque cruciales, permanecen envueltas en el misterio. Sus verdaderas historias, oscurecidas por el paso del tiempo y la maraña de la leyenda. Una de estas figuras es la Malinche, conocida también como Marincín, Doña Marina o simplemente Marina, una mujer cuya voz se convirtió en el eco de dos culturas en colisión. Pero ¿quién era realmente esta mujer? ¿Una traidora? ¿Una superviviente? ¿Una heroína? Hoy intentaré desvelar el misterio de su vida, explorando no solo los hechos que la historia ha registrado, sino también las sombras entre líneas, donde el mito y la realidad bailan en un eterno abrazo. Preparaos para un viaje al corazón del siglo XVI, en Mesoamérica, un tiempo de imperios majestuosos, conquistadores audaces y una mujer que se encontró en el centro de todo. Este es el relato de la Malinche, la voz entre dos mundos. Para entender la historia de la Malinche, es esencial sumergirse en el vasto y dinámico lienzo del mundo en el que nació. Nos vamos a remontar al siglo XVI, una época definida por la riqueza cultural, la diversidad y la complejidad política de Mesoamérica. Os recuerdo que en el siglo XV, oficialmente, que no oficiosamente, se descubre América. Como ya he dicho en otras ocasiones, sí, ya sabemos que hay ya pruebas de que seguramente llegarían antes otras civilizaciones, pero bueno, oficialmente, como digo, el descubrimiento de América se hace en 1492, en el siglo XV. Pero bueno, como decía, nos remontamos a este siglo XVI. Este era un mosaico de culturas vibrantes y avanzadas civilizaciones, donde el conocimiento astronómico, los avances en agricultura y un profundo sentido de lo espiritual se entrelazaban en la vida cotidiana. Entre estas culturas, el imperio azteca se alzaba dominante con Tenochtitlán, su capital, emergiendo de las aguas como una joya arquitectónica comparable en esplendor y organización a las más grandes ciudades del mundo conocido. Era una metrópolis de canales y templos cuya belleza y complejidad llevaban a muchos a llamarla la Venecia del Nuevo Mundo, en el corazón de lo que hoy conocemos como México. En este escenario de esplendor, donde el arte y la guerra coexistían con una proximidad desconcertante, la llegada de los españoles, encabezados por Hernán Cortés, marcó el inicio de una era de cambio irrevocable. La aparición de estos extranjeros no solo desafió la supremacía del imperio azteca, sino que también puso en movimiento fuerzas que transformarían radicalmente el tejido mismo de Mesoamérica.
Sin embargo, nuestra atención no se centra o se centra no en la historia de Cortés, sino en la de una mujer que desde las sombras jugó un papel crucial en este encuentro cataclísmico de mundos. Nacida en la nobleza de un señorío maya, Malintzin vivió los primeros años de su vida entre los privilegios y las responsabilidades de su clase. Sin embargo, tras la muerte de su padre y el subsecuente matrimonio de nuevo de su madre, su vida tomó un giro dramático. En un acto de traición que prefiguraría los muchos giros complejos de su vida, Malintzin fue vendida o quizás regalada a comerciantes de esclavos. Este acto no solo la llevó de la nobleza a la esclavitud, sino que también marcó el comienzo de su extraordinaria transformación, eventualmente colocándola en el centro del poder como la intérprete y consejera, ahí se dice todo, de Hernán Cortés. A través de los ojos de Malintzin, testigo y protagonista, observamos la complejidad de una era definida tanto por la astucia como por la fuerza. Su llegada a Tabasco y la posterior entrega a los españoles junto con otras mujeres marcó el inicio de su metamorfosis de Malintzin a Marina y más tarde a la Malinche. Este cambio de nombre simboliza su nueva identidad como la lengua, la voz que unía y dividía culturas, cuya habilidad lingüística pronto se haría evidente y vital para los españoles. Dominando varias lenguas indígenas y aprendiendo rápidamente el español, la Malinche se convirtió en la intérprete indispensable de Cortés. Su voz fue el medio a través del cual se negociaron alianzas, se tejieron estrategias y se forjaron destinos. Pero la Malinche era más que una simple intérprete. Su vida se entrelazaba con la lealtad y la traición, el amor y la pérdida, narrando la historia de una mujer que navegó por las aguas turbulentas de un mundo en transformación. Vista por algunos como una traidora, por otros como una víctima de su tiempo y por algunos más como una figura de poder y astucia, la Malinche se mantiene como una de las figuras más influyentes y debatidas de su era. Su historia es un testimonio de supervivencia, adaptabilidad y la complejidad de las interacciones humanas en momento de cambio radical. Hoy, al intentar desentrañar el enigma de la Malinche, exploramos no solo los hechos de su vida, sino también el simbolismo que ha venido a representar en la historia y la cultura. Su legado, marcado por la controversia y el debate, nos invita a reflexionar sobre las nociones de lealtad, traición y la capacidad de influencia individual en el curso de la historia. Acompañadme de nuevo en este viaje a través del tiempo, mientras desvelamos la vida y el legado de la Malinche, la mujer que se convirtió en el puente entre dos mundos y cuyo eco resuena hasta nuestros días, desafiándonos a considerar las muchas capas de la historia y los individuos que la forjan. Pues es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de Doña Marina, de la Malinche. Y lejos de querer generar polémica, sé que es un tema delicado para nuestros amigos mexicanos. Solo vengo a contar y a exponer un poco, la historia, ¿no? La historia de Malintzin, de la Malinche, de Doña Marina. Hablaremos de ello más adelante. Y es que el malinchismo, o ser un malinche, o utilizar la expresión malinche, tiene connotaciones peyorativas todavía para muchos mexicanos, ¿no? Debido es un poco también a la leyenda negra, ¿no? Que hay sobre la Malinche y sobre todo lo que pasó con Hernán Cortés, que luego me gustaría también destacar. Como digo siempre, yo no vengo a defender, no quiero defender tampoco ni a Hernán Cortés, ni a la Malinche, ni a nadie en general. Es decir, hay una serie de hechos, hay una serie de leyendas negras, en su mayor parte contadas por los enemigos de lo que en aquel tiempo era el Imperio Español, sobre todo por los ingleses, imaginaos. Pero los hechos están ahí, los historiadores están ahí, y solamente hace falta querer y tener interés en conocer la historia real de nuestros protagonistas, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Simplemente es eso. Y como inciso me gustaría
contaros o preguntaros en este caso qué tal les fue, ¿no?, a las colonias inglesas en comparación a lo que en su momento eran los virreinatos, ¿no?, asociados al Imperio de España. ¿Qué tal les fue a los americanos con los ingleses, a los nativos americanos? ¿Qué tal les fue incluso a los ingleses que luego se quisieran independizar y convertirse en americanos por derecho, ¿no? ¿Qué tal les fue, ¿no?, en comparación con esta leyenda negra, ¿no?, del Imperio Español? Como siempre, no vengo a defender, pero vengo también traigo también, es lo que me gusta hacer, traigo también datos, ¿no?, sobre una cosa y la otra. Pero bueno, vamos a seguir con los orígenes misteriosos de la Malinche. Y es que la historia de la Malinche, como la de tantos personajes históricos, comienza con los susurros de un pasado casi olvidado. Nacida bajo el nombre de Malintzin, en las sombras de lo que hoy conocemos como el estado de Veracruz. Quiero disculparme si estoy diciendo Malintzin y no está bien dicho, quiero disculparme porque realmente no tengo una idea clara de cómo se dice ese nombre, ¿no? De hecho, se castellanizó el nombre, ¿no?, para llamarla Doña Marina, y luego pues simplemente o Malinche, ¿no?, para que fuera más fácil para los españoles referirse a ella, ¿no? Pero bueno, lo que digo, nació en el estado de lo que hoy conocemos como estado de Veracruz. Su vida se desplegó en el seno de una noble familia maya, en un mundo donde la riqueza y el poder iban de la mano con rituales y tradiciones que databan de siglos atrás. Este mundo, marcado por el privilegio tanto como por la tragedia, fue el primer universo que Malintzin conoció, un universo que pronto se vería irrevocablemente alterado. Era aún una niña cuando la muerte de su padre, un cacique de considerable estatus en la compleja jerarquía social maya, cambió el curso de su destino de manera irrevocable. La reconfiguración del poder y las alianzas dentro de su familia no solo la dejaron vulnerable, sino que en última instancia la transformaron en un peón en el juego de la política y la ambición. La unión posterior de su madre con otro hombre, en un esfuerzo por cimentar nuevos lazos de poder, relegó a Malintzin al olvido, borrada efectivamente de su propia familia y de la posición que por nacimiento le correspondía. Fue entonces, en este periodo de vulnerabilidad, cuando Malintzin fue entregada a comerciantes de esclavos. La traición, un tema recurrente en su vida, se manifestó por primera vez en este acto de su propia madre. La joven Malintzin, arrancada de su entorno y de todo lo que conocía, inició un viaje que la llevaría mucho más allá de lo que las fronteras de su mundo conocido podrían contener, marcando el inicio de una transformación que la convertiría en una de las figuras más enigmáticas de la historia de México. Bueno, pues ya veis. Incluso, ¿no?, en el Imperio Maya ya, o incluso en estos caciques, ¿no?, dentro de esos imperios pre-europeos, vamos a decirlo así, también había juegos de poder. Y la Malintzin, pues ya en su momento fue un peón, ¿no?, en el juego del poder de su familia. Esto, independientemente del encuentro de los dos mundos a partir del siglo XV, esto es común en todas las culturas, independientemente de que luego fueran o se conquistaran, vamos a decirlo así, o de que formaran parte de otros imperios, no sé qué. Por su lado, cada uno de forma independiente tiene estas historias, se repiten en todos los lados, ¿no? Al final siempre hay una figura de poder, siempre hay figuras de poder, siempre hay jerarquías y siempre se utiliza, bueno, en este caso como en el caso de Malintzin, de Doña Marina, se la utilizó, bueno, pues para ser eso, el peón, ¿no?, de cambio, o la moneda de cambio en este caso para su familia, ¿no?, para su familia. Perdón porque estoy con un poco de tos y no quiero tampoco molestar demasiado. Pero bueno, a pesar de este comienzo tumultuoso, o quizás debido a él, Malintzin demostró una resiliencia extraordinaria, eso que tanto nos gusta hablar ahora, de la resiliencia. La adversidad temprana forjó en ella una fortaleza y una capacidad para adaptarse y aprender que se convertirían en las herramientas con las que forjaría su propio camino
en un mundo en constante cambio. Desde su temprana experiencia en la nobleza maya hasta su papel como pieza clave en la conquista española, Malintzin se transformó, aprendiendo a navegar las complejas dinámicas de poder que la rodeaban y en el proceso moldeando su propia leyenda. Durante su tiempo de esclavitud, Malintzin pulió sus habilidades lingüísticas y diplomáticas, herramientas que, sin saberlo, preparaban el escenario para su futuro rol como mediadora entre dos mundos. Estas habilidades, combinadas con su inteligencia innata, pronto se revelarían cruciales. En un encuentro que cambiaría no solo su destino, sino el de todo un continente, Malintzin fue entregada como parte de un tributo a los recién llegados españoles, liderados por Hernán Cortés. Este acto, que muchos podrían ver como una humillación final, marcó en realidad el principio de su ascenso a una posición de influencia sin precedentes. Y aunque he dicho que este episodio no trataba de Hernán Cortés, porque trata de Doña Marina, trata de la Malinche, sí que quiero hacer un inciso sobre Hernán Cortés y su llegada al Nuevo Mundo, sobre esta leyenda negra. Y es que en 1519 Hernán Cortés desembarcó en lo que hoy es México, al mando de una expedición con el objetivo de explorar y eventualmente, reclamar tierras para la corona española. Ojo, con aproximadamente 500 hombres, 11 barcos y unos 16 caballos y unos pocos cañones, Cortés inició su viaje al interior del territorio, donde se encontró con diversas civilizaciones indígenas, incluyendo la poderosa Triple Alianza, comúnmente conocida como el Imperio Azteca, gobernada por Moctezuma II. La leyenda negra de la que hablaba es un término acuñado originalmente por historiadores españoles para describir la narrativa propagada por rivales de España, particularmente durante el siglo XVI, que pintaba a los españoles como brutales y crueles conquistadores y colonizadores, y nada más lejos. Esta perspectiva se ha perpetuado a lo largo de los siglos y en el caso de Cortés se centra en la violencia, la traición y la explotación asociada a la conquista del Imperio Azteca. De nuevo, yo no vengo a decir que no hiciera nada. Yo no vengo a decir que era un gentil hombre, ¿no? Ni que era un santo. Pero que tampoco es lo que nos han venido a contar. Ya acabo de decir que llegó con 500 hombres. No llegó con miles de soldados, ni llegó con miles de cañones, ni llegó con cientos de caballos. No. 500 hombres, 11 barcos, 16 caballos y unos pocos cañones. Ya está. Eso es lo que llegó. Y he repetido el número porque ahora os voy a contar por qué. La llegada de... Vamos a desmitificar un poco la leyenda. La llegada de Cortés al Nuevo Mundo no se puede entender únicamente como un acto de conquista. Al final es lo que decía, ¿no? Hablando de la Malinche, fue también un complejo encuentro cultural. Cortés, pues al final forja alianzas, ¿no?, con ciertos pueblos indígenas que eran enemigos naturales de los aztecas y que fueron cruciales para su éxito. Estas alianzas a menudo son pasadas por alto, pero muestran una dinámica más compleja que la simple imposición de la fuerza. Y es que el Imperio Azteca tenía sus propios enemigos y no eran los españoles, no eran los colonizadores ni los conquistadores. Ya era un imperio en decadencia cuando Europa, España en este caso, llega allí. Y es que a menudo también se asume que la superioridad tecnológica de los españoles fue clave de su éxito. Sin embargo, y esto sí que es verdad, las enfermedades traídas de Europa, contra las cuales los indígenas no tenían inmunidad, es verdad que jugaron un papel devastador. Además, las tácticas de Cortés, que incluían la diplomacia tanto como la fuerza fundamental, al final acaban siendo fundamentales. Luego, figuras como la Malinche, pues que vamos a seguir hablando ahora de ella, pues bueno, fueron cruciales, ¿no? También. Y es que ella misma sirve como un ejemplo de cómo ciertos individuos indígenas desempeñaron roles activos y significativos, ¿no?, en estos eventos históricos. No fue la única, hubo más, desafiando, ¿no?, la idea de que la conquista fue un proceso unilateral de opresión, y es que nada más lejos de la realidad, ¿no? ¿Por qué decía lo de los números, no? Estos 500 hombres, estos 11 barcos, 16 caballos y pocos cañones. Las estimaciones sobre la población del Imperio Azteca en el momento de la llegada de Hernán Cortés es verdad que varían, ¿no?, entre los historiadores, en parte debido a la dificultad de obtener datos precisos de la época. Sin embargo,
se suele aceptar que la población del Valle de México, el corazón del Imperio Azteca, podría haber estado en el rango de 5 a 6 millones de habitantes en el siglo XVI, justo antes de la llegada de los españoles en 1519. De 5 a 6 millones de habitantes. ¿En serio? ¿Alguien que entra por la fuerza en América con 500 hombres y 16 caballos se puede enfrentar a 5 o 6 millones de habitantes? Pues es que es bastante... Esto pone bastante en jaque y en duda esta leyenda, ¿no?, negra de que, bueno, de que Hernán Cortés era un asesino y entró matando a todo el mundo. No tiene ningún sentido, porque solamente con que un 1%, ¿no?, de esos 6 millones de habitantes, 5 o 6 millones de habitantes hubieran querido negarse, ¿no?, a esta conquista, vamos, hubieran arrollado, ¿no?, podríamos decir, a Hernán Cortés y los hombres con los que llegó. Pero bueno, era un inciso. Seguimos con doña Marina. En Cortés, Malintzin encontró no solo a un nuevo amo, sino a alguien que, intuyendo su valor más allá de lo superficial, le brindaría la plataforma para desplegar su extraordinaria influencia. A través de su habilidad para traducir no solo palabras, sino también culturas, Malintzin se convirtió en una figura clave en el éxito de la conquista española, actuando como puente entre dos mundos que hasta su llegada habían permanecido irreconciliablemente separados. De esclava a intérprete, de intérprete a consejera, la vida de Malintzin se convierte en una serie de transformaciones que desafían las simples categorizaciones de heroísmo o traición. Cada etapa de su vida refleja una adaptación y una supervivencia en circunstancias que a menudo estaban fuera de su control. Sin embargo, en cada decisión, en cada acción, Malintzin ejerció una influencia que iba más allá de su papel aparente, convirtiéndose en una participante activa en la creación de un nuevo mundo. Reflexionar sobre los orígenes de Malintzin es sumergirse en una historia de contradicciones y complejidades. ¿Cómo afectaron estos primeros años su visión del mundo? ¿Cómo moldearon su entendimiento de la lealtad, la supervivencia y el poder? Estas preguntas al final nos invitan a considerar no solo las circunstancias de su vida, sino también la fuerza de su carácter y la profundidad de su impacto en la historia. Malintzin, en sus propios términos, comenzó su vida marcada por el abandono y la traición, pero también por una innegable capacidad de adaptarse y al final superar, ¿no?, estas acciones, ¿no?, que les fueron pasando. A medida que avanzamos en su historia, es esencial recordar estos orígenes, pues ofrecen una ventana a la complejidad de su carácter y las decisiones que tomaría en los años venideros. Su legado, tejido en el tapiz de la historia mexicana, permanece como un testimonio de su extraordinaria vida, una vida que desafía las simplificaciones y nos obliga a reconsiderar las narrativas que hemos construido a su alrededor. Así que acompañadme de nuevo en este viaje a través del tiempo, mientras desvelamos la vida y el legado de la Malinche, una mujer que se convirtió en el puente entre dos mundos y cuyo eco resuena hasta nuestros días. En la historia de la Malinche encontramos no solo el relato de una superviviente, sino también el reflejo de las complejidades inherentes al encuentro de culturas, el poder y a la resistencia, temas que continúan resonando en el mundo contemporáneo. Pues nada, vamos a movernos vamos a llamar a la sección la intérprete de Entre dos mundos, que suena muy bien. Así que nada, con la llegada de Malintzin, rebautizada por los españoles como Marina, ya digo, porque serían como yo, que les costaría mucho decir cualquier cosa que no entendieran demasiado bien o que no supieran cómo decir. Bueno, pues con la llegada de Malintzin al campamento de Hernán Cortés se marcó un momento decisivo no solo en su vida, sino también en el curso de la historia mundial. Esta joven, cuyo destino hasta entonces había sido esculpido por las circunstancias y decisiones de otros, estaba a punto de desempeñar un papel transformador, ejerciendo una influencia que trascendería las barreras del idioma, la cultura y el poder, en una escala sin precedentes. La habilidad lingüística de doña Marina
no tardó en ser reconocida por Cortés, quien vio en ella una herramienta invaluable para sus ambiciones en el Nuevo Mundo. Marina poseía un dominio del náhuatl, la lengua vehicular del Imperio Azteca, así como del maya, y con el tiempo también dominaría el español, en un contexto donde el inciso también viene a decirnos que los indígenas, hablando de los habitantes, ¿no?, de los imperios maya, azteca y demás que ya estaban en América, muchas veces hay que desmitificar también esto, ¿no? Es que vivían en los árboles. No, vamos a ver, en este caso estamos hablando de una mujer bastante inteligente, y no solamente inteligente por el hecho de ser inteligente y haber a lo mejor aprendido estos idiomas porque eran su idioma natal y los idiomas en los que se movía, sino porque luego también aprendió y dominó el español. Entonces, hay que decirlo también, los nativos que allí había no eran tontos ni estaban desesperados porque nadie les... Simplemente, y esto hay que decirlo así, pues la evolución en Europa por A o por B fue más rápida, por lo que sea, al igual que no lo fue en otros continentes, ¿no? En otros, pues como África o América, ¿no? Si se les hubiera dado tiempo, seguramente que hubieran evolucionado muchísimo más a su ritmo, pero lo hubieran hecho igual que lo hizo Europa. Pero bueno, hay que decirlo, ¿no? También hay que decirlo. Bueno, pues eso, dominaría también el español. Y es que es en un contexto donde la comunicación era tan crucial para la conquista como el propio acero. Doña Marina se convirtió en el puente indispensable que permitía el flujo de palabras, ideas y estrategias entre Cortés y los pueblos indígenas. Sin embargo, reducir a Doña Marina a la mera función de intérprete sería minimizar la complejidad y la profundidad de su influencia. En las negociaciones, Marina demostraba una aguda percepción que iba más allá de las palabras. Era capaz de interpretar intenciones, miedos y esperanzas, tanto de los conquistadores como de los indígenas de su pueblo. Su papel excedía ampliamente la traducción, ya que asesoraba a Cortés sobre la cultura y las políticas indígenas, utilizando su conocimiento para inclinar la balanza en delicadas negociaciones, donde cada decisión podía significar la diferencia entre la alianza y el conflicto, la vida y la muerte. Durante el emblemático encuentro entre Cortés y Moctezuma, fue la voz de Doña Marina la que medió entre estos dos gigantes de la historia, convirtiéndose para algunos en un símbolo de traición, mientras que para otros representa la supervivencia. A través de su narrativa se revela el delicado arte de la mediación que Doña Marina dominó, una danza entre la lealtad y la pragmática necesidad de navegar las turbulentas aguas de la conquista, manteniendo un equilibrio precario que buscaba minimizar el derramamiento de sangre y fomentar el entendimiento mutuo. Bueno, pues dice mucho de ella. La relación entre Doña Marina y Hernán Cortés fue más allá de lo profesional. Compartían confidencias, convirtiéndose Doña Marina, en la consejera más cercana del conquistador. Y según algunos relatos, de los que tenemos también datos, en su compañera sentimental. Esta cercanía fortaleció su posición e influencia, pero al mismo tiempo complicó su legado, entrelazando amor, poder y traición con el complejo tapiz de su historia. La intimidad de su vínculo con Cortés y su papel central en los eventos de la conquista llevaron a algunos a considerarla como una co-conquistadora, podríamos decir, una figura cuya inteligencia y habilidad diplomática eran vistas como tan cruciales para la conquista como las propias armas de los españoles. Y es que voy más allá. Tan íntima fue su relación con Cortés que acabaría, como ella decía, acabaría siendo su amante, vamos a decirlo así. E incluso tuvieron a su primer hijo, Martín, quien es considerado uno de los primeros mestizos surgidos de esta conquista de México. Luego, más adelante, porque
hay más historia, ¿no? con doña Marina. Daría a luz con su esposo español Juan Jaramillo a María, que fue su segunda hija. Bueno, pues para que veáis, ¿no? Que no solamente era consejera, no solamente fue traductora, sino que fue más allá, ¿no? Fue más allá. Bueno, pues como decía, no obstante, esta percepción, ¿no? de doña Marina la colocó en el centro de un torbellino de críticas, acusada por algunos de facilitar la caída de su propia gente. La pregunta de si Marina fue realmente una traidora o si por el contrario fue una superviviente que utilizó su posición única para influir en los eventos a favor de la menor cantidad de derramamiento de sangre posible, sigue siendo objeto de debate, como podéis entender. En su papel como mediadora, Marina ocupó un lugar único, actuando como una fuerza de compresión mutua en un momento de colisión cultural sin precedentes. La historia de doña Marina, la Malinche, desafía las narrativas simplistas y monocromáticas, que es lo que venimos siempre a hacer, a derribar, ¿no? Esas narrativas simplistas y monocromáticas. En ella, en doña Marina, en la Malinche, se refleja la complejidad de la identidad cultural, el poder y la resistencia, recordándonos que en los pliegues de la historia las vidas individuales pueden y de hecho moldean el destino de naciones enteras, tanto para bien como para mal. Su legado, impregnado de contradicciones y matices, sigue siendo un recordatorio potente de la capacidad humana para navegar y moldear la corriente de la historia, desafiando las categorías fáciles y las respuestas simples. Y si habías venido para eso, para obtener respuestas fáciles o simples, este no es tu sitio. Aquí venimos a ver todas las partes y a contar toda la verdad y toda la historia hasta donde sabemos. Siempre con el mayor respeto a todo el mundo y a vosotros que me escucháis. La vida de doña Marina es un testimonio de la complejidad inherente a los momentos de cambio histórico y su historia sigue resonando hoy. No solo como un capítulo clave en la narrativa de la conquista de América, sino también como un estudio de caso fascinante sobre la agencia, la supervivencia y el impacto de los individuos en el vasto escenario de la historia. En la figura de la Malinche encontramos una mezcla única de vulnerabilidad y fortaleza, traición y lealtad, amor y poder, que continúan desafiando nuestra comprensión y evocando intensos debates sobre su verdadero papel y legado. Bueno, pues es un poco esta intérprete, ¿no? Entre dos mundos, ¿no? Un poco de contexto, ¿no? De qué pasó con ella, de quién era esta Malinche, ¿no? Esta doña Marina, ¿no? Y vamos a pasar un poco a la leyenda, ¿no? A otra sección, ¿no? Un poco a la leyenda y el legado de doña Marina, ¿no? En el complejo tejido de la historia mexicana, pocas figuras han generado tanta división y debate como la Malinche, una mujer cuyo nombre ha trascendido los siglos, oscilando entre la vilipendiada imagen de la traición y la emblemática representación de la supervivencia y la astucia. La Malinche se encuentra en el epicentro de una controversia histórica que desafía cualquier intento simplista de categorizar su legado. Este enigma que persiste, ¿no? Nos lleva a preguntarnos cómo podemos entonces aproximarnos a la verdadera esencia de su legado, uno que está tan intrincadamente tejido en el tapiz de la historia mexicana. Para muchos, la Malinche encarna la traición definitiva, la mujer que, según la narrativa más crítica, entregó su tierra y su gente al conquistador español. Esta interpretación, profundamente arraigada en la conciencia nacional de México, ha dado lugar al término malinchismo que hablaba al principio, utilizado aún hoy para describir a aquellos considerados traidores a su patria. Sin embargo, esta visión unidimensional pasa por alto las complejidades inherentes a su situación y las restricciones impuestas por su contexto histórico. En una época donde las mujeres tenían escasas opciones y el poder residía en manos de quienes portaban armas y lideraban ejércitos,
Es justo, ¿no?, considerar o condenar las decisiones de la Malinche, tomadas en un esfuerzo desesperado por sobrevivir y posiblemente ejercer algún grado de influencia sobre su propio destino. Bueno, pues ahí lo dejo. Por otro lado, hay quienes perciben a la Malinche bajo una luz radicalmente distinta, considerándola una figura de resistencia y adaptabilidad. Gracias a su aguda inteligencia y su dominio lingüístico, logró influir significativamente, como decíamos anteriormente, en los acontecimientos de su tiempo, navegando las turbulentas aguas de la conquista española para emerger como una pieza clave en la formación del México moderno, el que conocemos hoy. Bajo esta perspectiva, la Malinche no es vista como una traidora, sino como una superviviente astuta que, desde su posición única, trabajó para mitigar el impacto devastador de la conquista sobre su gente. Además, algunos historiadores y pensadores contemporáneos la consideran la madre simbólica de la nación mexicana, la progenitora de una nueva raza mestiza surgida de la unión cultural entre indígenas y españoles. La relación de la Malinche con Hernán Cortés y el nacimiento de su hijo Martín marcan el inicio simbólico de una fusión cultural que eventualmente daría forma a la identidad multifacética de México. Este aspecto de su legado subraya su papel no solo en el proceso de conquista, sino también en la creación y definición de una identidad nacional compleja y rica en matices. Y es que ¿qué hay más íntimo que esa relación, ¿no?, entre ella y Hernán Cortés? ¿Qué puede haber más íntimo? ¿Cuál puede ser el intercambio más íntimo, ¿no?, entre personas de dos mundos completamente diferentes, ¿no? Bueno, esto dice mucho, ¿no?, de la visión que tenían. Evidentemente habría personas, ¿no?, que, como las hay ahora, ¿no?, que son, vamos a decirlo así, racistas, que no se ven, ¿no?, relacionándose con gente de otras razas, ¿no? Pero en este caso dice mucho, ¿no? Dice mucho de ellos dos. Dice mucho de ellos dos, incluso que llegaran a tener un hijo. Bueno, pues dice bastante, ¿no? Dice bastante de esta unión de entre dos mundos. La revalorización de la Malinche en tiempos modernos refleja un esfuerzo, ¿no?, consciente por reinterpretar su historia desde una óptica más matizada y empática. Historiadores, escritores y artistas se han dedicado a desentrañar su relato, intentando liberarla, ¿no?, de las cadenas de la villanía y explorar las profundidades de su humanidad. A través de la literatura, el arte y el debate académico, la Malinche emerge como una figura de inmenso poder simbólico, cuya vida se entrelaza con temas tan universales como la identidad, el colonialismo y la resistencia cultural. En el debate contemporáneo, la figura de la Malinche ocupa una posición central en las discusiones sobre el colonialismo y sus legados perdurables. Las preguntas sobre si fue víctima de las circunstancias, una colaboradora activa o ambas, invitan a una reflexión profunda sobre cómo interpretamos su legado en el contexto de la lucha contemporánea contra la opresión y la búsqueda de justicia histórica. El legado de la Malinche, como podemos apreciar, es tan complejo como la historia misma. Su vida nos desafía a trascender las narrativas simplistas, invitándonos a reconocer la profundidad de las experiencias humanas en los momentos cruciales de la historia. La Malinche, con todas sus contradicciones, sigue siendo un reflejo de nuestra propia búsqueda por comprender el pasado y sus implicaciones en el presente y el futuro. Así, la leyenda de la Malinche sigue evolucionando, sirviendo como un recordatorio constante de que la historia rara vez se ajusta a los contornos en blanco y negro que a menudo buscamos imponerle. En la figura de la Malinche encontramos un símbolo de la resiliencia humana, la complejidad de la identidad y la incesante búsqueda de comprensión en un mundo en constante cambio, desafiándonos a mirar más allá de los juicios rápidos y a apreciar el rico tapiz de nuestra historia compartida. Bueno, pues ahí seguimos, ¿no?, con la Malinche. Bueno, como habéis visto, bueno, pues es un personaje con bastante arraigo cultural, tanto para los mexicanos como los españoles. Y eso, al final una también víctima de su tiempo, en el sentido de que, bueno, como pasa en muchas ocasiones, cuando te ves entre la espada y la pared tienes que decidir lo menos malo, ¿no? Lo menos malo.
Yo creo que es un poco en la situación en la que se vio doña Marina, la Malinche, teniendo en cuenta su historia, ¿no? Como vino de estar viviendo en una familia de la nobleza a convertirse en esclava, ¿no? Vendida por su propia familia, y luego al ver la opción, ¿no? De poder incluso hacer algo, no sé si decir por su pueblo, y mediar, ¿no? entre los conquistadores y su propio o los pueblos, ¿no? de América, o Mesoamérica, como queramos decirlo. Pues yo creo que tuvo que tomar una decisión, y habrá para gente que sea acertada y para gente que sea una traidora, ¿no? Como decía antes. Pero de nuevo, no podemos mirar este tapiz, ¿no? de la historia desde un punto de vista blanco o desde un punto de vista negro. Hay muchos matices, ¿no? Muchísimos matices que tener en cuenta. Y vamos a pasar un poco a la Malinche en la actualidad y vamos a ir acabando. Y es que en el México contemporáneo, la figura de la Malinche sigue siendo un tema de intenso debate y reflexión, encarnando la continua lucha con las herencias del pasado colonial y las complejidades de la identidad nacional. La Malinche se ha convertido en un símbolo cargado de significado, en el centro de una dualidad que oscila entre la acusación de traición y la reconsideración de su papel como víctima de circunstancias históricas complejas. El malinchismo, ¿no? Este término se ha arraigado en el léxico cultural mexicano como una etiqueta peyorativa para describir una fascinación o preferencia por lo extranjero sobre lo nacional, derivando directamente el nombre de la Malinche. El malinchismo se interpreta a menudo como un legado del colonialismo, una herida abierta que refleja conflictos internos sobre la identidad y la autoestima colectiva. Sin embargo, esta simplificación ignora las capas más profundas de la historia de la Malinche, reduciendo su compleja experiencia de vida a un único aspecto negativo. Si tuviéramos que hablar de traidora, ¿no? Contra ser víctima, pues la imagen predominante de la Malinche como la traidora suprema, la mujer que entregó su corazón y su tierra al conquistador, ha sido durante mucho tiempo un pilar de la narrativa histórica nacional. No obstante, en décadas recientes ha surgido un movimiento de reevaluación crítica que busca comprender a la Malinche más allá de esta dicotomía. Académicos, feministas y escritores han argumentado que la Malinche, lejos de ser simplemente una traidora, fue una figura que navegó por un laberinto de imposibilidades, ejerciendo agencia en un contexto de opciones limitadas. Hoy en día, la figura de la Malinche es objeto de un proceso de reinterpretación y revalorización. Se reconoce cada vez más como una superviviente astuta que utilizó su inteligencia y su habilidad lingüística para influir en el curso de la historia, en lugar de ser una mera participante pasiva en la conquista. Este cambio de perspectiva invita a una comprensión más matizada de su papel, considerando la imposibilidad de aplicar juicios morales modernos a contextos históricos radicalmente diferentes. En el arte y la cultura contemporáneos, la Malinche ha sido retratada entre una luz variada, desde la víctima trágica hasta la figura emblemática de resistencia y resiliencia. Su historia se ha explorado en novelas, pinturas, obras de teatro y canciones, reflejando la continua fascinación y conflicto que su figura inspira. A través de estos medios, la Malinche sigue viviendo, evocando diálogos sobre el pasado colonial de México y las raíces de su identidad moderna. En conclusión, la Malinche permanece como una figura central en la conciencia histórica y cultural de México, simbolizando la complejidad de la historia nacional y las luchas por definir la identidad en un mundo postcolonial. La evolución de su legado refleja un esfuerzo colectivo por reconciliar las partes de la historia mexicana que son dolorosas y polémicas, que nadie lo duda, ofreciendo una oportunidad para el diálogo, la comprensión y, en última instancia, la sanación. Esta es la Malinche en el México contemporáneo, ¿no? Y más allá de lo que decía, ¿no? De querer defender o de querer anteponer una versión sobre otra, pero nadie duda o puede dudar de ese dolor, ¿no? Que pueden tener todavía algunos, en este caso mexicanos. Pero lo que digo, ¿no? Igual no podemos tampoco mirar en este caso al siglo XVI
con los ojos de alguien que ha nacido en el siglo XX o XXI. No podemos evaluar esos siglos con nuestras miradas actuales. ¿Por qué? Simplemente porque no es justo. Simplemente porque no somos hijos de ese siglo. No somos hijos de siglos distintos, donde la cultura y valores ha cambiado muchísimo. Y vuelvo a lo de antes, no es defender, es simplemente reconocer pues una serie de circunstancias que se daban en cada época, ¿no? Que es lo que intentamos hacer en cada programa que tenemos y que hablamos, ¿no? De figuras históricas o de la historia en general. Pero bueno, para ir concluyendo, a lo largo de este viaje por la vida y el legado de la Malinche de Doña Marina, nos hemos sumergido en las profundidades de la historia, como hacemos siempre, navegando por las aguas turbulentas y a menudo contradictorias que rodean esta figura compleja. Hemos explorado cómo la Malinche ha sido simultáneamente venerada y vilipendiada, y cómo su historia ha sido narrada y reinterpretada, transformándose a lo largo de los siglos. Este proceso de constante evolución refleja no solo los cambios en la percepción histórica, sino también en nuestra propia comprensión de lo que significa ser parte del rico tapiz de la humanidad. La Malinche emerge de nuestra exploración no simplemente como un personaje histórico, sino como un símbolo potente de la complejidad de la identidad cultural, del profundo dolor y de las inmensas posibilidades que surgen del encuentro entre mundos dispares. Su vida, tejida entre la lealtad y la traición, la supervivencia y el poder, plantea interrogantes fundamentales acerca de la naturaleza de la colaboración y la resistencia, y de lo que significa actuar correctamente en circunstancias que desafían toda simplicidad. Este recorrido nos ha llevado a contemplar si la etiqueta de traidora que se le ha atribuido a la Malinche hace justicia a la complejidad de su posición, o si en cambio su historia es la de una mujer atrapada por la inmensidad de la historia, haciendo frente a lo imposible con la astucia y la resiliencia que la situación demandaba. Quizás la verdadera comprensión de su legado reside no en confinarla en categorías rígidas de heroína o villana, sino en apreciar la amplitud de su impacto, su capacidad única para encarnar las contradicciones y los desafíos inherentes a la formación de la nación que hoy conocemos como México, de la nación mexicana. En la figura de la Malinche vemos reflejada no solo la dolorosa génesis de una nación, sino también el nacimiento de una nueva identidad forjada por el crisol o en el crisol de la conquista, el conflicto y la colaboración. Este legado es un recordatorio vívido de la importancia de la perspectiva y el contexto de nuestra interpretación de la historia. La Malinche nos desafía a mirar más allá de los juicios simplistas, a indagar en la profundidad de las experiencias humanas en tiempos de cambio monumental y a reflexionar sobre cómo se narran las historias, quién tiene el poder de contarlas y qué verdades emergen o se ocultan en su narración. El enigma de la Malinche permanece como un espejo de nuestra lucha continua por entender nuestro pasado y sus implicaciones para nuestro presente. Su historia nos recuerda que en la complejidad de la vida y la historia humanas, las respuestas rara vez son claras o sencillas. La Malinche, Doña Marina, con todas sus facetas sigue siendo una fuente de inspiración y debate, un personaje cuyo legado, indudablemente, seguirá evolucionando a medida que nuevas generaciones la descubran, la interpreten y busquen en ella un reflejo de sus propias búsquedas de identidad y comprensión. Pues nada, esta ha sido la Malinche, su historia. Y espero que mis amigos mexicanos no se ofendan, no se enfaden, que entiendan que intento siempre poner por delante la perspectiva, ¿no?, de la historia y poder conocer todos los detalles de la misma, no solamente quedarnos como decía antes, en el blanco o en el negro. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, explorando la vida y el legado de una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia de México. La Malinche, una mujer que vivió entre dos mundos, nos deja con preguntas que resuenan mucho más allá de su propia época
desafiándonos a reflexionar sobre cómo la recordaremos y cómo su historia influirá en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por dedicar vuestro tiempo a escucharme. Sé que todos andamos ocupados. Y disculpad si hoy mi voz no ha sido como habitualmente, ¿no? Pero ando de aquella manera todavía, ando de aquella manera. Pero bueno, como decía, muchas gracias por pasaros, muchas gracias por dedicar vuestro tiempo. Os pediría que por favor os suscribáis, comentéis, que le deis a like, que le deis a like, siempre lo decimos en inglés, que le deis al botón de me gusta. Yo sé que suena más largo, pero bueno, hay que hablar adecuadamente. Y nada, que espero que os haya gustado, espero que esto os haga reflexionar, espero que os haga interesaros más por la figura de la Malinche y que aunque sea echándole un ojo a la Wikipedia o a donde sea, podáis aprender mucho más de la vida, ¿no? Y de la historia que hay detrás de esta figura que todos conocemos hoy como la Malinche o Doña Marina. Este ha sido un episodio más de Ilustres Anónimos, donde las historias perdidas vuelven a ser contadas y las figuras del pasado cobran nueva vida. Hasta la próxima, donde espero que desentrañemos otro enigma de la historia, o quién sabe si algo de miedo o algo de bueno. Hasta pronto, hasta luego. Que las historias de ayer iluminen vuestro camino y nuestro camino en general hacia un mañana mejor. Que trabajéis mucho poco y que espero nos escuchemos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.